Buenos días. Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en esta segunda sesión de Parlamento Abierto en el marco del Diplomado de Mecanismos de Participación Ciudadana. Vamos a continuar con algunas de las ideas que habíamos dejado ayer, sobre todo la idea de ciudadanía, y decíamos que el Parlamento Abierto es uno de los componentes, tiene sus particularidades del Estado abierto. Y terminé planteando la importancia que podrían tener para los parlamentos las tecnologías de la información y la comunicación. Primero que eso, me gustaría detenerme nuevamente, ir como el día de ayer, empezar por ciudadanía y luego revisar la parte institucional del parlamento para plantear entonces cómo las tecnologías de la información y la comunicación podrían suponer un ejercicio interesante para el Parlamento abierto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con eso, después iremos, ¿no? Como viendo estos otros elementos. Entonces, bueno, ayer decíamos que en los estados democráticos se presupone la idea de ciudadanía democrática, vimos cuál era su desarrollo, pero que además también la participación, la deliberación, ¿no? Dentro de las características que vimos del Parlamento, dijimos, es un órgano de deliberación. Y entonces también vimos la importancia de la participación pública, ¿no? De la ciudadanía. Decimos ciudadanía nada más para diferenciarlo, digamos, de los poderes constituidos, no que no estén compuestos por ciudadanas y ciudadanos, pero desempeñan una función pública, política, vinculante. Entonces, bueno, nos referiremos en ese sentido cuando digamos ciudadanía, perdón, como separada de, perdón, de las agencias del Estado y quienes los componen, ¿no? Quienes las componen. Entonces, bueno, la importancia de la participación pública en los estados democráticos es que se admite el espacio de lo público como un escenario para la discusión y la toma de decisiones que afectan, que afectan a los involucrados. Y prueba de tal complejidad, es decir, de la participación, de la comprensión ciudadana, de la propia complejidad. Cuando digo complejidad no me refiero únicamente a lo difícil que puede hacer algo, sino a los múltiples componentes que tiene en este caso una sociedad, ¿no? Una sociedad democrática, que decíamos son plurales en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, decía pues, hablamos de complejidad porque hay diversos sistemas sociales, ¿no? Que hacen posible el mundo de la vida. El económico, político, cultural, religioso, simbólico, lingüístico, ¿no? En donde nos movemos la ciudadanía, ¿no? En este panorama, que desde luego ya habíamos dicho, tiene contradicciones internas, aparece la democracia deliberativa, la propuesta de Habermas, que es una respuesta para afrontar los desafíos de los estados democráticos modernos, que se ven asediados, dice, desde el interior, por asediados en la estabilidad, ¿no? También decíamos ayer, inclusive hablando de los parlamentos como órgano, hago este paréntesis cuando dije asediados, como un órgano que, entre otras cosas, en los sistemas parlamentarios forma gobiernos y que resultaba difícil formar gobiernos entre mayor fragmentación política hubiera. Es decir, que estuviera más repartido en los escaños en distintas fracciones parlamentarias, en distintos partidos que tienen que llegar a acuerdos para formar mayorías. Pero aún en el caso de las sociedades modernas, con la complejidad que las caracteriza, con la pluralidad que tenderían a tener, resulta también difícil llegar a acuerdos vinculantes que fueran más o menos aceptados, si no por todos, por la mayoría, y convencer a quienes no se encuentran, no convencer en términos de, sí, bueno, ya me convenciste y estoy de acuerdo contigo, sino convencer de que ha sido mediante un mecanismo democrático, es decir, convencer de la esencia misma de no solo los procedimientos, sino de la deliberación, que esa es la forma
de resolver conflictos, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero con el asedio, porque el multiculturalismo, las diferentes expresiones, los diferentes factores de poder, ¿no? Obviamente, pues hacen que sea difícil alcanzar acuerdos, ¿no? Las distintas reivindicaciones que tienen grupos sociales, identidades étnicas, religiosas, sexuales, que reclaman para sí reconocimientos de derechos que no habían sido reconocidos ni habían sido debatidos, la garantía en general de la ciudadanía para encontrarse en igualdad de condiciones legales, ¿no? Y por otro lado, desde el exterior por la globalización, ¿no? Con todo lo que eso implica. De tal manera que la democracia deliberativa es una forma política, ¿no? Y que procura convertirse en un modelo normativo de la política contemporánea, o sea, prescribir la política que conviene y que significa la construcción racional del mundo humano de manera, de acuerdo con Habermas, autónoma, reflexiva y secular, ¿sí? En medio de las crisis que habíamos establecido ayer, las crisis del Estado Nacional de Derecho y de la formación de una sociedad global. De tal manera que la democracia liberativa surge como una superación de los planteamientos estrechos, y ayer nos referimos a ellos, liberales y republicanos, ¿no? Específicamente liberales en el término de la democracia liberal como la expresamos, ¿no? Procedimientos e instituciones. Entonces, además de lo comunicativo, lo procedimental, lo normativo, que sigue estando este elemento, no es prescindir, pues, de la arquitectura jurídica, de la democracia procedimental, es decir, la democracia liberativa lo incorpora también, pero hay otros elementos, ¿no? Ciudadanía, opinión pública, participación política y el derecho. Entonces, vamos a ver cómo estos conceptos resultan importantes y cómo se insertan en la idea de parlamento abierto, ¿sí? Entonces, bueno, me detengo un poquito en el planteamiento habermasiano de la democracia deliberativa en cuanto a las transformaciones del Estado moderno, que ya había dicho, tienen este doble asedio, ¿no? Entonces, bueno, los problemas que enfrenta el Estado moderno en las sociedades modernas contemporáneas, la globalización, la pluralidad cultural, conducen a discusiones en torno a las formas de justificar los presupuestos normativos que legitiman el Estado, ¿no? En términos de cómo incluir a las personas y qué hacemos con la diversidad de opiniones, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, la idea de democracia deliberativa, el comportamiento individual de la ciudadanía, ayer decíamos, ¿no? Podemos entenderla como la suma de individuos o como un todo, a mí siempre me gusta más comprenderla como un todo, pero vamos primero a la parte individual. Del ciudadano, de la ciudadana respecto del Estado, ¿no? O sea, las y los ciudadanos se entiende que son las verdaderas titulares del poder democrático del Estado. Porque la democracia solo funciona cuando, cuantitativamente hablando, hay un número suficiente de ciudadanas y ciudadanos dispuestos a participar activamente en las decisiones, en la formación, perdón, de la voluntad, y esto es lo que lleva a la ciudadanía a renunciar a persecuciones únicas, ¿no? A sus fines individuales exclusivas, ¿no? De sus intereses, si se quieren tomar decisiones colectivas, ¿sí? Pero también la ciudadanía tiene que aceptar decisiones del Estado, aun cuando éstas no sean necesariamente vinculadas o se opongan inclusive a sus intereses personales, ¿no? Ya lo dijimos ayer, creo, ¿no? Pagar impuestos sin que por ello se entienda que hay una contraprestación directa, cumplir leyes, actos administrativos, ¿sí? Entonces, bueno, es así como ha evolucionado pues el concepto de ciudadanía. Ya no nos vamos a detener ahí, ¿no? Nada más así para plantear esta importancia que tiene el Estado. Porque para Habermas, la razón de ser el Estado no radica en la protección de iguales derechos subjetivos, sino en la salvaguarda de procesos inclusivos de formación de opinión y de voluntad común, donde ciudadanos libres e iguales se entienden sobre cuáles son las metas, cuáles son las normas
de interés común para todos, ¿no? Pero para ello entenderse respecto de qué criterios son los que pueden establecer sobre lo justo y lo injusto, ¿no? Establecer los derechos, la función del Estado para garantizarlos, para protegerlos, etcétera, ¿no? Siempre con la idea de que el ejercicio de algunos derechos no atropella a otros. Entonces, bueno, el concepto de ciudadanía y de la opinión pública desde la concepción liberal, desde la concepción republicana, se contiene en una concepción de derecho, ¿no? Para ser ciudadano, para participar en el espacio público. El Estado otorga, reconoce, protege derechos, ¿no? Derechos individuales de libertad, de pertenencia a una comunidad jurídica, derechos concernientes a la accionabilidad judicial de derechos, derechos políticos y sociales, ¿no? Y en último término, para la idea republicana, ¿no? Los derechos son determinaciones de la voluntad política predominante, ¿no? Para los liberales, en cambio, algunos derechos están basados en un derecho superior, racional, de carácter suprapolítico, en un derecho superior revelado, ¿no? Entonces, bueno, ya lo habíamos visto el día de ayer cuando hablamos de las tradiciones liberal y republicana, justamente, ¿no? La tradición republicana piensa que el objetivo de una comunidad política es el bien común, o sea, que sustancialmente el éxito de esta forma política es definir, establecer, realizar el conjunto de derechos, y la concepción liberal piensa que los derechos que se basan en un derecho superior proporcionan estructuras trascendentes, frenos al poder, y que esta búsqueda pluralista de intereses diversos y en derecho pueda avanzar tanto como sea posible. Y en la formación de la conciencia política participativa del Estado democrático, los ciudadanos deberían tener conocimiento sobre los asuntos que les atañen, ¿no? Pleno conocimiento sobre la cosa pública, para que en la deliberación, perdón, con los representantes de las instituciones del Estado ejerzan un papel activo, un papel proponente sobre las cuestiones que las y los afectan, y que no se reduzcan justamente, como siempre, ¿no?, a simples receptores de la información ofrecidas por las instituciones del Estado. Aquí esto es importante. Ayer vimos las características de la información que persiguen los estados abiertos, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuál es la dimensión en todo esto del Parlamento abierto, pero voy a esta primera parte para hablar de la información. La información gubernamental tiene distintas características, ¿no? Hay una que es propaganda gubernamental, propiamente, ¿no? Se establecen, se comunican logros del gobierno, ¿no? Obras públicas, etcétera, ¿no? Con un carácter, pues así, se promociona, se dice qué ha hecho un gobierno en específico en cualquiera de sus niveles. Hay otra que es información, que se proporciona a la ciudadanía para que tenga conocimiento de ciertos asuntos. Pero la característica de los, aquí digo, gobiernos abiertos, es que esa información puede ser replicada, puede ser analizada, ¿no? Y puede ser controvertida, inclusive, ¿no? Es la información que utiliza el gobierno, los datos que produce. Entonces no es únicamente el comunicado. Por eso decíamos, una de las características del gobierno abierto es el tipo de información que se da. No nada más es un papel, un PDF, donde dice, pues aquí están mis gráficas para mostrarte una cierta cosa, sino que es posible replicar esa información. En el caso de los parlamentos abiertos, vamos a ver que tiene características específicas, pero que inciden en la deliberación. Los ejercicios de parlamento abierto, que vamos a ver, que hemos visto, que se han instrumentado, tienen como característica que hay foros, ¿no? Se abren foros en una cierta periodicidad en donde distintos grupos de ciudadanas y ciudadanos, dependiendo del tema de que se trate, participan en la deliberación, ¿sí? No necesariamente participan de la deliberación porque no tienen un poder propiamente hablando de voto, ¿no? Pero sí de voz, ¿no? Se hacen escuchar sus planteamientos, y bueno, se hacen una serie de convocatorias para los parlamentos abiertos y tienen una periodicidad fija. En esto se diferencia del gobierno abierto, pero ahorita vamos a ver cómo podríamos incorporar esta parte, y por eso me voy a referir todavía a los conceptos de Habermas,
para hablar de cómo podría entonces trasladarse la idea de comunidad política, espacio público y ciudadanía deliberativa en el marco de una democracia deliberativa para la idea de los parlamentos abiertos en una concepción más amplia, ¿no? Entonces, bueno, decía pues que es importante que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de la cosa política, ¿no? Que haya información y que la ciudadanía sea capaz de la acción colectiva. Entonces, Habermas piensa que el sistema político es un subsistema especializado, ¿no? En la toma de decisiones colectivas vinculantes y las estructuras comunicativas de la opinión pública son una red de sensores que reaccionan a la presión de problemas o de situaciones problemáticas que estimulan opiniones influyentes, ¿no? La opinión pública, habrán escuchado este término, que tiene sus problemas también, ¿no? Opinión pública como la conocemos en los medios de comunicación. Ahorita está cambiando, por eso es importante hablar de las tecnologías de información, la comunicación y de las redes sociales, porque se está transformando esa opinión pública, los portadores de opinión pública, pero normalmente se conoce que esta idea de opiniones influyentes, ¿no? Es decir, que a pesar de que se trate de público, se trate de cosas, de temas comunes, hay ciertas personas que son portavoces de esta idea, ¿no? Desde luego, eso supone pues una serie de sesgos. Volvemos al problema de la representación, de la ciudadanía, etcétera. Pero bueno, el chiste pues es que la opinión pública, así elaborada, transformada en poder comunicativo, no manda, no dirige el uso del poder administrativo, ¿no? O sea, para Habermas, el Estado moderno, que monopoliza los medios de aplicación legítima de la violencia, que se concibe, ¿no? Como una concentración de poder que puede aglutinar a otros poderes políticos, no estoy tan seguro de eso, ¿no? Pero bueno, el chiste es que las concepciones que tiene del Estado, en la crítica que hace a la tradición liberal y republicana, es que el Estado tiene otros componentes, que la ciudadanía, la opinión pública, requieren espacios que hagan viable, que garanticen la participación, la deliberación de los distintos temas de interés social y que no queden reducida la ciudadanía a doctrinas de carácter totalizante, ¿no? Y entonces pretende establecer, ¿no? Este concepto de participación y deliberación. Ayer nos referimos a la participación, y bueno, el diplomado es en participación. Entonces, bueno, ¿cuál es la correlación entre ciudadanía, participación, esfera pública y parlamento abierto, ¿no? Que es lo que vamos a hablar. Entonces, la participación ciudadana en Habermas, en esta propuesta de la democracia deliberativa, presupone que nos vamos a remitir al concepto de derechos, ¿no? La visión de las perspectivas republicana y liberal, ¿no? Que conciben de una forma distinta al ciudadano, al espacio público, atraen la atención de la reflexión política en las sociedades modernas, pero para Habermas la participación ciudadana se concibe a partir del interés que justamente la ciudadanía muestre por estar informado sobre la cosa política. Entonces, bueno, esta parte, ¿no? Toma la política en un sentido de práctica de la autodeterminación ciudadana, ¿no? Que no está representada, desde luego, en los paradigmas del mercado, que había pensado un poco la postura liberal, ¿no? Sino en el diálogo, en la conversación, en una concepción dialógica que se enfoca a la política como una actividad normativa, ¿sí? Entonces, bueno, Habermas considera, pues, que la deliberación se refiere a una actitud de cooperación social, ¿sí? Por eso dijimos desde los primeros minutos de la clase de ayer que la democracia es una relación social. En este caso se basa en la deliberación, que supondría establecer relaciones horizontales con los poderes públicos, entre los poderes públicos, pero también entre la ciudadanía. Esto que decimos, la cooperación social, una actitud consistente en
estar abierta a dejarse persuadir por razones que se relacionen con los derechos de las y los otros, al igual que los derechos de una misma, ¿no? El medio de la deliberación es un intercambio, pues, de puntos de vista y se efectúa de buena fe, incluye las versiones de las y los participantes sobre cómo se entienden sus intereses vitales, en si se vota, cómo se vota, etcétera, ¿no? Y entonces, en donde esta deliberación sucede es en el espacio público, porque hay una interacción constante de la ciudadanía a partir de prácticas discursivas, ¿sí? Esta parte de la esfera pública, que es importante, ¿no? Cómo la concebimos, cuál es, en qué consiste, y que además se relaciona con la legitimidad. Ustedes ayer me hicieron favor de hablar, de problematizar algunas cosas relativas al Parlamento, que decíamos que si cumplía o no su función, y hablamos también de una crisis de legitimidad de un modelo democrático, ¿no? Que se veía como lejano de los intereses de la ciudadanía, ¿no? Cuando decimos que algo es legítimo, y por tanto cuando tiene una crisis de legitimidad, es si existe o no una justificación en relación con un interés, con un bien común, ¿no? Entonces, ha habido diferentes conceptualizaciones de la legitimidad, ¿no? Pero bueno, es la capacidad que tiene un sistema para engendrar, para mantener la creencia, porque es una creencia, a final de cuentas, de que las instituciones políticas que existen son las apropiadas para la sociedad, ¿no? Presupone, pues, que las personas asumen las normas que constituyen el orden social como obligatorias, como modelos, como lo que debe de ser, ¿no? Y por lo tanto se vuelve un requisito indispensable para la legalidad de un orden, ¿no? Si se tiene un orden como legítimo, entonces se va a cumplir más o menos con las normas de convivencia social. De tal manera que para Habermas es importante que en la discusión sobre la legitimidad se ponga en juego la fundamentación de las cuestiones prácticas, morales, ¿no? Pensando que resulta importante definir la legitimidad, ¿no? Y él considera que la legitimidad es una pretensión que acompaña a un orden político para ser reconocido como correcto y justo, pero siempre y cuando esté provista de buenos argumentos, ¿no? Entonces, un modelo legítimo merece el reconocimiento, es el hecho de merecer reconocimiento. Entonces, el núcleo normativo de la legitimidad se encuentra, en aquellas condiciones que permiten la comunicación en un orden democrático deliberativo, ¿no? Y que esa es lo que persigue la democracia deliberativa, legitimar el propio orden social a través de la argumentación y de la comunicación que existe entre las personas dentro de este proceso de legitimación, ¿no? Entonces, esto implica también que hay, para poder tener como legítimo un modelo, para poder tener como legítima la idea de la convivencia social plural, necesitamos que además de todo haya entendimiento, ¿no? La idea de un acuerdo, perdón, libre de coacción y también racionalidad, ¿no? O sea, Habermas apunta a la estrategia de fundamentar una noción de la legitimidad que no tenga que recurrir a un orden trascendente, ¿no? Divino, natural, histórico, sino acuerdos comunicativos. La legitimidad proviene de la comunicación, de la deliberación, y la deliberación sería la base, pues, de este acuerdo político democrático, ¿no? Entonces, bueno, este acuerdo además tendría que ser racional, ¿no? Que no sigue un orden, como dije, divino, natural, histórico, sino que está fundado en procesos comunicativos lingüísticos, ¿no? Entonces, bueno, para Habermas, tiene que haber ciertas condiciones para que puedan las y los participantes generar buena comunicación, ¿no? Que está ligada a pretensiones de validez, ¿no? Que haya entendimiento, o sea, que los hablantes sean inteligibles, que se entienda lo que dicen, que haya verdad,
Obviamente, aquí no estamos hablando únicamente de la comunicación entre la ciudadanía, estamos hablando de opinión pública, por lo tanto, hablamos de portadores de opinión pública, ¿no? Opiniones relevantes, hablamos del Estado que proporciona información, entonces ahí vuelve a cobrar importancia la información que produce el Estado, y hablamos de deliberación en el sentido de cómo dialogan los poderes entre sí y con la ciudadanía, ¿sí? Entonces decía, bueno, entendimiento, verdad, por otro lado, que los contenidos, las proposiciones sean verdaderas, que sea veraz, además, o sea, que el hablante sea sincero. Igualmente, que los actos de habla sean, que puedan ser constatados, ¿no? O sea, que haya una interacción, que los actos estén fundados en un mundo objetivo, ¿no? Que tengan una relación con el mundo objetivo y sobre todo que haya entendimiento, ¿no? O sea, que haya una voluntad de acceder a un acuerdo en donde una comunidad intersubjetiva de comprensión recíproca, de saber compartido, de confianza mutua y coincidencia, llegue a puntos de acuerdo, llegue a soluciones. Es el reconocimiento de pretensiones de validez, ¿no? De entendimiento, de verdad, de veracidad y de rectitud. Porque para Habermas, el discurso es una continuación, por medio de la argumentación, de la acción que va al entendimiento. Y es mediante el discurso que se prueba la naturaleza objetiva de la verdad en las emisiones de la corrección de las normas, ¿no? Entonces, en toda acción comunicativa que busque el entendimiento entre los participantes en una comunidad de comunicación, hay que tener ciertas ideas en torno a la racionalidad, ¿no? La racionalidad entendida, no en términos instrumentales, ¿no? No en medios para alcanzar fines normalmente egoístas, sino racionalidad discursiva, ¿no? Que los participantes, las participantes, tengan capacidad de dar cuenta de los propios actos, ¿no? Racionalidad teleológica, ¿no? Las acciones son intencionales, toda intención apunta a la realización de una finalidad y esta debe de comprender los intereses compartidos de las y los participantes en los procesos comunicativos, y la racionalidad comunicativa, que busca que los actos de habla estén orientados al entendimiento. Cuando una persona se comunica con otra para entenderse con algo sobre el mundo, entonces utiliza el lenguaje del acuerdo, contrario al lenguaje del entendimiento, ¿no? Es decir, el acuerdo se consigue cuando las y los participantes buscan aceptar una pretensión de validez por las mismas razones. Claro, aquí vamos a tener alguna serie de dificultades porque aquí se pretendería que hay tal cosa como una razón, que hay tal cosa como un argumento que va a hacer entender a la otra persona no solo las ideas, no solo las pretensiones, sino las razones y con ello llegar a acuerdos, ¿sí? Lo cual prescindiría, por un lado, no solo del conflicto, no solo de la pluralidad, no solo de los intereses diversos, sino también de las posiciones que cada persona ocupa en una comunidad política. Sin embargo, el diálogo permitiría que se lleguen a acuerdos normativos porque se funda en las razones ¿no? Del diálogo, sin que con ello se deba entender para todos los casos que se llegue a un consenso general en cuanto a al fondo de las controversias, ¿no? O sea, de aquello que se discute, sino que estamos fundándonos en base al entendimiento, al acuerdo, a la deliberación, y que esta sea la vía legítima para exponer los problemas, pero que también vamos a estar dispuestas y dispuestos a aceptar el argumento de las y los demás. Pero para ello, insisto, necesitamos información veraz, y necesitamos también la apertura en el caso de los órganos del Estado, porque de muy poco serviría que hubiera una sociedad, una comunidad ciudadana deliberativa si a ella están cerrados los órganos del Estado que no permiten canales de comunicación y se basan únicamente en los principios de legitimidad propios del modelo de democracia liberal, ¿no? De, bueno, tú me diste tu voto y yo hago con él lo que yo decida, ¿no?
Entonces, bueno, de tal manera que el discurso, según Habermas, es racional, o es racional la persona dentro de la idea de discurso de Habermas, cuando en este ámbito cognitivo, instrumental, expresa opiniones fundadas y actúa con eficiencia. ¿Cómo va a haber la expresión de opiniones fundadas? Mediante la creación de una esfera pública robusta. ¿Y cómo creamos una esfera pública robusta? Con información que puede provenir, desde luego, de los medios de comunicación tradicionales, pero también de la información propia que genera los órganos del Estado, ¿sí? De tal manera que esta información nos va a servir para la deliberación, pero no solo para la deliberación entre nosotras y nosotros, sino con los órganos del Estado, ¿sí? Entonces, bueno, esta racionalidad a la que me refiero sería solo hipotética, solo contingente, solo a veces se cumpliría si no estuviera conectada con la capacidad, dice Habermas, de aprender de los desaciertos, de la refutación de hipótesis, ¿no? Y entonces es racional una persona, un órgano del Estado, que puede justificar sus acciones, cuando recurre a los órdenes normativos vigentes, pero que además, que ante un conflicto normativo, actúa con lucidez, que no se deja llevar por sus pasiones. Siempre las personas que tienen en la mente la racionalidad tratan, ¿no?, de que no sean las pasiones las que dominen. Digo, el derecho, la deliberación política, bueno, no, la deliberación política sí tiene mucho de pasional, pero el derecho es una disciplina eminentemente racional, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay como esta parte. En fin, decía, que justifica sus acciones recurriendo a órdenes normativos vigentes. No normativos en el sentido estricto de fundar en una ley cual si fuera una autoridad administrativa, sino órdenes normativos, morales, principios de convivencia social, ¿no? Y que además esta racionalidad lo lleva a juzgar de forma imparcial una cuestión desde un punto de vista moral normativo. Cree, pues, que el discurso es una forma de comunicación, ¿sí? Y que además no es muy frecuente porque es un proceso que se aproxima de manera suficiente a condiciones ideales, ¿no? O sea, cuando dialogamos con alguien, idealmente, o lo que hacemos es idealizar lo que se dice, porque se realiza con la intención de que así sea, pero desde luego el discurso no sucede así, ¿no? Ahorita vamos a hablar de redes sociales y del espacio público, ¿no? Pero entonces, busca pues Habermas que sean explícitas las condiciones que se deben de satisfacer para que exista una argumentación plenamente racional, ¿no? Cuando una persona debe tener el derecho, cuando una persona debe tener el derecho de exponer sus argumentos, la obligación de escuchar a los ajenos y de respetar la lógica de la mejor argumentación. Aquí me detengo. Decíamos ayer que el Parlamento es, entre otras cosas, un órgano de deliberación. Yo los quiero escuchar en cuanto a esto. ¿Qué tanto, primero, qué tanto han conocido, qué tanto han tenido experiencia en ejercicios de Parlamento abierto? ¿Y qué tanto creen que se cumplan tanto en el Parlamento como órgano de deliberación estas condiciones de racionalidad a las que me refería? Si es efectivo que prevalecen las condiciones de la mejor argumentación o no, para avanzar en la idea, pues, de Parlamento abierto, ¿no? Esto porque decíamos, hay un vínculo entre la ciudadanía, la participación, y que esa participación va a legitimar a un modelo democrático, y la participación ideal para Habermas es un modelo comunicativo en donde se exponen argumentos, se hace visible la pluralidad, pero en el marco de una racionalidad que no solo acepta una serie de premisas de argumentar, sino la posibilidad de que el que triunfe sea el mejor argumento. Dicho eso, y de acuerdo como estamos, más o menos, de que el Parlamento es un órgano de deliberación y que ha abierto algunos canales de deliberación para con la ciudadanía, como el Parlamento abierto, cuyas características veremos a continuación, en su experiencia, ¿qué tanto les parecería que se cumple esta parte de deliberación en el sentido que expuse entre
las y los miembros del Parlamento y de los parlamentos con la ciudadanía, si conocen algún ejercicio de parlamento abierto. Quien guste participar, ¿eh? O selecciono yo a alguien. La primera pregunta, a ver. Este órgano de deliberación, ¿ustedes consideran que se cumple este primer requisito de que hay un diálogo racional, que se dialoga de esta forma y que hay una lógica de la mejor argumentación, que sería como una de las condiciones de la deliberación? ¿Qué nos dice Augusto Hernández, abogado? Hola, pues ¿Qué tal, digamos, Olivia? ¿qué tal? Buen día. Pues digamos, sí existe una construcción, digamos, a través del trabajo de comisiones en el que existe cierto orden, cierta lógica en la construcción de diálogo y de deliberación. Sin embargo, bueno, finalmente privan razones de mayoría y ahí hay una lógica argumentativa que no tiene que ver necesariamente con la argumentación individual, sino más bien en la construcción discursiva de los propios bloques parlamentarios, es decir, superan, o sea, la agenda de los bloques parlamentarios supera la discusión, digamos, individual, y ahí es donde se impone esa razón de mayoría y no necesariamente la razón argumental. Pero yo diría que en términos generales, o sea, sí existe una construcción ordenada de un diálogo racional, sin embargo, se imponen agendas de mayoría. Perdón, está sonando la alarma sísmica. Continúe, continúe. Ok. Entonces, creo que se imponen esas lógicas que no creo que necesariamente sea algo negativo, sino es parte del diseño del sistema parlamentario. Pues, creo que ¿Alerta sería sísmica para quien estamos en alerta. la Ciudad de México? Sí. Voy a detener porque está la... Claro, claro, adelante. No se sintió nada. Espero todo bien por allá en Ciudad de México. Ojalá que sí, porque, ay no, qué horror, no, 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 no. Ojalá que estén bien. Y es que quién Yo soy sabe de si nos de puedan México. avisar, quién sabe si nos puedan avisar o no sé. Yo vivo acá en ¿Qué Sonora y pasó? no tiembla tanto, pero yo viví allá y me tocaron muchos temblores. Son horribles. Ojalá que todo bien por allá. Un abrazo. ¿Hubo temblor? Sí, sonó la alarma sísmica, por eso yo Sí, creo que se empezó a sonar, suspendió de momento. sí. Ah, ok, por eso la compañera María Dolores creo que dejó su micrófono encendido, ¿verdad? Yo creo que sí, todos. Hay una psicosis que se vive cuando sucede eso y no está de más. Bueno, ojalá que todo bien. Ah, ok, compañero, pues esperemos entonces a que todo se restablezca, primeramente Ok. Dios. ¿Allá qué horas son ahorita? Creo que son como las 8:44. 8:40. Ajá, 8:40.
8:40 y tantos. Acá en Sonora son 7:45. Tienen una hora más que nosotros, debe de ser las 8:44. Sí, No, exactamente. acá en Sonora tenemos una hora menos. Bueno, dos, pero con el cambio de horario se reduce a una. Acá no lo cambian. Ay, ojalá que todo bien. Hola, buenos días. Perdón por interrumpir a quien estaba exponiendo, pero sonó la alarma súper fuerte y entonces pues tuve que salir corriendo y dejé el micrófono abierto. Afortunadamente por donde yo vivo no se sintió, entonces ojalá que en ningún lado de la Ciudad de México. Saludos. Ojalá. Y eso estoy escuchando que el sismo fue de 6.2 grados, tengo entendido. Disculpen, ya. Espero que Regresamos todo bien después por allá. de la interrupción. Ya todos están aquí. Sí, todo bien, muchas gracias. Nada más fue la alarma, pero bueno, hay que evacuar de todas maneras. Entonces, bueno, más allá del susto que genera el sonido, no pasó. No pasó nada. Bueno, disculpen por haber interrumpido la clase, pero quienes estamos en la Ciudad de México, pues bueno, esto es más o menos común. Bueno, déjenme, ¿en qué estábamos? Ah, estábamos hablando justamente, sí, Cristian Itzel Calderón. Bueno, primero nada de que disculpas, profesor, no, al contrario, estábamos así de, ay, Dios mío, por favor, que se envíe. Pero ya regresando al tema, considero que sí, efectivamente, el Parlamento se basa en eso, en la deliberación, hay un discurso, eh, pero creo que es conforme, lo decía el compañero muy bien, conforme a determinados intereses. O sea, sí es verdad que en la tribuna hay discusiones, en comisiones hay discusiones, y no tanto discusiones porque realmente los parlamentarios muchas veces en las comisiones no son los que están ahí. Creo que se presentan ya hasta el final para firmar dictámenes, cuestiones de ese tipo, pero la deliberación las hacen, por ejemplo, los secretarios técnicos, los que se encargan de elaborar todo pues sí, el dictamen básicamente. Ya cuando se presenta el dictamen en el pleno, hay una deliberación, pero previamente hay como ciertas reuniones, a lo mejor a puerta cerrada o ciertas cuestiones que nosotros no vemos y que ahí es donde entra la cuestión de los intereses de partido, ¿no? Entonces, respecto a con la ciudadanía, pues como lo comentaba ayer y lo sostengo, creo que pues yo rara vez me he sentido representada realmente, no recuerdo que alguna vez haya dicho, ay, no, sí me siento muy representada por mi diputado, por mi presidente, el que sea en ese entonces, nunca.
realmente creo que sí son intereses que van pues no son muy acordes a lo que la sociedad demanda, lo que realmente uno esperaría. Eh, por eso hay tanto este discurso de parece que están en otro nivel, en otro lugar, creo que no se consideran las condiciones de la sociedad, eh, más que para cuestiones de recaudación del voto, de hacer campañas, etcétera. Pero pareciera que cuando se llega al Parlamento, pues se olvida todo esto. Y entre ellos sí hay discusiones, pero más que nada son como a puertas cerradas, son acuerdos políticos. Y eso es lo que yo veo lo malo, ¿no? Realmente. Gracias. Muchas gracias. Justamente ese es uno de los problemas. Y justamente el modelo de parlamento abierto, de manera ideal, es lo que tendería o trataría de resolver. Porque efectivamente, esta distancia, ¿no?, que se entiende entre ciudadanía y representantes, entre ciudadanía y representantes, perdón, todavía ando un poquito fuera de la lógica, ¿no?, por la cosa esta de la alarma. Esa distancia entre ciudadanía y representantes se acrecienta, digamos, ¿no? O sea, se acrecienta o por lo menos subsiste una cierta desconfianza. Ayer habíamos dicho, los gobiernos, como gobiernos, se entendían como una caja negra. Bueno, el Estado mismo, ¿no? Hay una serie de, les llama Robert Mitchell's inputs, ¿no? Información que entra, luego en el Estado se procesa y sale algo, políticas públicas, leyes, pero no se sabe exactamente qué pasa al interno, ¿no? La idea de parlamento abierto, déjenme compartir la presentación ahora sí, procuraría superar esa idea, ¿no? Procuraría superar, ahorita vamos a ver como características del parlamento abierto formales y vamos a ver, porque a mí me interesaría recuperar la idea de espacio público, de formación de espacio público y de las redes sociales virtuales como una suerte o como una variante del espacio público en donde se podría, de manera ideal, realizar condiciones para que hubiera este intercambio discursivo, racional, en donde la ciudadanía no solo supiera, sino tuviera una mayor injerencia en la toma de decisiones vinculantes y en el propio debate, ¿sí? Para eso es que resultaría interesante la idea de parlamento abierto con esta variante. Tenemos la mano levantada de Alejandro Acosta Jiménez, por favor. Sí, buenos días, primero que nada, ¿no? Tengo una duda, o bueno, sobre el Parlamento, por así decirlo. Cuestión municipal, ¿usted cree que el cabildo municipal sea equiparable a un Parlamento, por así que a nivel municipal? No sé si me expliqué. Sí, de hecho hay cabildos abiertos, también hay ejercicios de cabildo abierto, obviamente ahí tiene que ver el orden de gobierno, pero en principio sí, o sea, hay órdenes, digamos, de deliberación, dependiendo del marco territorial al que se refieran, ¿no? Las legislaturas de las entidades federativas que tienen o han procurado en algunas ocasiones hacer ejercicios de parlamento abierto, y sí, en el caso de los cabildos podría ser en el orden municipal. Perdone, Ok, contesto un mensaje nomás de personas preocupadas por esto de la alarma, discúlpenme. Ya. Entonces decía, bueno, esta parte ya la vimos, ¿no? Las premisas básicas, aunque no en la presentación, las premisas básicas del Parlamento. Vamos a ver como algunas fortalezas y debilidades del modelo de Parlamento abierto, cómo está diseñado, ¿sí? Tiene un diseño distinto. Ayer vimos características de los gobiernos abiertos, de justicia abierta y potenciales de parlamento abierto, que decíamos de información que se encuentra en los portales de internet, que se puede consultar, que se puede descargar, en el caso de los gobiernos, que se puede replicar, analizar para tener mejores elementos de discusión. En el caso de los parlamentos, en las páginas, ahorita vemos la página de internet de la Cámara de Diputados, están la información que nosotros buscamos como ciudadanas y ciudadanos con relación a comisiones, quiénes las integran, cuál es el trabajo legislativo, cómo me puedo acercar al agua el legislador, qué iniciativas ha presentado, ¿no? O sea, información general en torno al trabajo.
ese primer trabajo de escrutinio de la labor parlamentaria. Los documentos de trabajo también se encuentran, ¿no? Iniciativas, diarios de debates. Eso nos permite a nosotros como ciudadanía un debate informado en torno a lo que ahí sucede. No necesariamente eso significa que sepamos qué es lo que sucede. Voy a parafrasear un poco a la compañera Cristian Itzel, tras bambalinas, ¿no? Entonces, eso recorta un poquito las posibilidades. Digo, también el gobierno, yo puedo replicar la información, lo cual no quiere decir, o sea, la idea de los gobiernos abiertos y de los estados abiertos como una variante del acceso a la información, como una premisa para crear discusión pública, no quiere decir que se sustituya la democracia representativa por una democracia participativa o una democracia directa. Sigue siendo los pilares fundamentales de la democracia representativa. No estamos supliendo la función del legislador y la legisladora, no estamos supliendo la función de gobierno, sino estableciendo canales de diálogos con los órganos del Estado, ¿sí? Nada más para no quiero confundir yo el concepto y pensar que Estado abierto, justicia abierta, Parlamento abierto, quiere decir que tomamos parte en las decisiones, sino que las discutimos con mayores elementos para formar opiniones fundadas y entonces que nuestra deliberación pública tengamos mayores elementos para construir diálogo racional, que es como la pretensión de Habermas, ¿no? Y que con esto podamos tener discursos políticos, esferas públicas más robustas y llegar a acuerdos a partir del entendimiento. Y entonces es que el Estado, a través de cualquiera de sus órganos, abre canales de comunicación, uno de los cuales es el Parlamento abierto, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno de los órganos del Estado va abriendo, ¿no? Sus órganos, pues, de deliberación. Entonces, bueno, aquí la ciudadanía participa en funciones parlamentarias y entonces esta parte, ¿no? Que decíamos, no es que la ciudadanía activamente tome parte en la discusión parlamentaria, sino que conozca el funcionamiento, la información, si la discusión tome parte en ella, en la esfera pública, dialogue con las y los representantes de la manera más importante, ¿no? De tal manera que el Parlamento abierto sí supone, así como los modelos de Estado abierto en general, que haya una interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos distinta, por decirlo menos, ¿no? Que persigue una finalidad que es, por un lado, esto que ya les comentaba, ¿no? El escrutinio, ¿no? Porque transparencia y acceso a la información pública, esto habíamos visto cuáles son las diferencias entre acceso a la información pública y gobiernos, modelos de Estado abiertos en cuanto a la inmediatez de la información, los usuarios, pero sí son mecanismos de rendición de cuentas, en donde la ciudadanía, establece, como decía, canales de diálogo más horizontales con las autoridades, pero que también no solo toma parte en la deliberación, sino que se fortalece en su carácter de regulador, o reguladora, la ciudadanía, de equilibrio para con el poder, ¿no? De manera tal que para el poder, o para el sistema político, para los órganos de gobierno, necesitan también, ya habiendo información, ya habiendo ciudadanía informada, de una manera discursivamente más racional, fundar sus decisiones, sus resoluciones. Me voy a explicar. Los parlamentos, hablando estrictamente de los parlamentos, toman decisiones político-jurídicas vinculantes, redefinen a la ciudadanía, ¿no? Redefinen una serie de relaciones sociales, etcétera. Cuando diseñan las leyes, redefinen algunos temas en torno a la comunidad política. En una democracia liberal pura, en donde solo son procedimientos, la parte dialógica se da en el Parlamento, pero muchas veces se piensa, pues es una puesta en escena. Es una forma es una forma ritual, nada más para cumplir con las formas jurídicas de decisiones que están tomadas en otro lado por otros intereses y que nada tienen que ver con la ciudadanía propiamente, o poco tienen que ver y que no se le toma mucho en cuenta en realidad. Es decir, no hay necesidad de fundamentar un
diálogo sobre la legitimidad y la racionalidad de los argumentos que ahí se llevan a cabo, porque el fundamento de la legitimidad está en el voto, y de ahí lo que se tome, las decisiones que se tomen son legítimas por ese primer acto, pero ya no necesitaría haber una interacción entre los órganos del Estado, en este caso el Parlamento, que es la representación de la soberanía, y la ciudadanía, en el sentido de que está legitimada toda decisión a través de este instrumento de voluntad ciudadana. En el caso de la idea del Parlamento abierto y de los órganos del Estado abierto, lo que tenemos es que la legitimidad se va construyendo en un proceso comunicativo, que precisa de la deliberación, que precisa de la exposición de argumentos racionales, y que por lo tanto el fundamento de la legitimidad, aunque hay un fundamento primigenio que es el voto, el fundamento de la legitimidad es un diálogo permanente y constante, de manera tal que deben de fundar, no solamente en términos normativos, ¿no? En términos de lo que un abogado entendería por fundar, ¿no? Que esté apoyado en una ley, debe de fundar en argumentos racionales, en información, en premisas, las decisiones que se toman en ese espacio, para que de esta manera la ciudadanía establezca también diálogos, ¿no? Comunicación para con los órganos de gobierno, que van a ser mayormente legítimos en tanto que, otra vez, los fundamentos de su actuar estén basados en las premisas del diálogo racional. Puede no gustarnos el resultado, pero por lo menos hubo un ejercicio de deliberación en donde idealmente, ahí yo tengo un poco mis reservas con la propuesta de Harvard, idealmente lo que triunfa es el diálogo, el mejor argumento. Normalmente lo que triunfa pues es una decisión política mayoritaria que tendrá sus argumentos. Hay argumentos para defender la idea de las mayorías, yo no soy alguien contrario a las mayorías, pero bueno, ahí no necesariamente se va a imponer por fuerza el mejor argumento. Pero bueno, entonces abrimos canales de participación, ¿no? Abrimos a la ciudadanía espacios para que expresen sus opiniones. Yo no estoy tan seguro, sean o no tomados en cuenta, pero que por lo menos como ejercicio hay una fundamentación racional de los porqués, al menos idealmente, ¿no? Entonces, ya no le sería, suponiendo que fuera tal cosa, ¿no? Ya no le sería tan fácil a los grupos parlamentarios, a las mayorías parlamentarias, simplemente actuar como mayoría o actuar como un bloque para establecer una serie de reformas, una serie de cosas. Sí tenemos, por otro lado, a una ciudadanía que escruta de manera más cabal el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso significa, insisto, no es una suplantación de los órganos de representación ni de gobierno, es construir canales de comunicación entre unos y otros en la idea de que la democracia es una relación social horizontal fundada también en el diálogo, que la legitimidad democrática no proviene otra vez solo de procedimientos, sino también en diálogos y condiciones para que haya diálogo racional, ¿no? Entonces, bueno, ya les había comentado, ¿no? Deriva del gobierno abierto, se relaciona con la justicia abierta, y el gobierno abierto supone esta interacción entre las y los gobernados, la ciudadanía y y los órganos de gobierno, ¿no? ¿Cuáles son los elementos básicos? Esto ya lo habíamos visto, ¿no? La idea de la rendición de cuentas, la idea de participación y las herramientas tecnológicas. Ahorita vamos a ver, voy a finalizar, todavía no pues, pero más adelante, voy a finalizar con cómo se insertan las herramientas de la comunicación y la información, específicamente en el caso de los parlamentos, cómo podríamos utilizarlas para estos canales de diálogo. Porque los parlamentos abiertos hasta ahora, ¿cómo funcionan? Es que para algunos temas, no todos necesariamente, no todos los temas, se abren foros de diálogo, en donde se inscriben distintas personas, participan organizaciones y se fijan calendarios de parlamento abierto, ¿no? En donde se van a escuchar a las posiciones diferentes con los propios parlamentarios, ¿no? No es nada más de que, pues ahí los escucho y a ver, ahí pónganse a hablar y a ver quién los escucha. Sí hay una exposición, sí hay una escucha, al menos, insisto, lo cual no necesariamente significa que eso que se vierta, que eso que se diga, que eso que se expone es vinculante para la decisión. Simple y sencillamente es una manera
tanto de establecer diálogo como de fundar, porque obviamente al final cuando se toma la decisión, pues se tendrá que exponer por qué sí o por qué no se toman, se retoman o se reelaboran algunos de los argumentos que se vertieron en la esfera pública con relación, bueno, en el Parlamento abierto, con relación a aquello que se dijo, ¿no? Con relación a aquello que se resuelve. ¿Sí? Estas ideas de justicia abierta que también tienen que ver con lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, los tres poderes del Estado tenderían a construir este tipo de relaciones jurídico-políticas con la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos conceptos de justicia abierta que ahorita no me voy a detener en ellos, simplemente es como su vínculo, tiene derivas en cada uno de los poderes del Estado, y decía, a diferencia de los gobiernos abiertos en donde puedo replicar la información, lo que puedo conocer en el caso de los parlamentos abiertos es, además de la posibilidad de dialogar cuando se abran las mesas para tal efecto, es conocer a mayor cabalidad el trabajo legislativo para que yo sepa cuáles son los componentes, los elementos, no necesariamente en todos los casos participar en y de la discusión, pero sí tener la información necesaria para saber qué es lo que se discute, cómo se discute y quiénes discuten, por lo menos a nivel formal, ¿no? Porque siempre, pues, quedará esta posibilidad de que los acuerdos se tomen en otro espacio y de otras maneras, ¿no? Aquí hay diferentes ejemplos de parlamentos abiertos, ¿no? Voy a poner en grande la presentación para que lo puedan ver. En esto no me voy a detener demasiado porque me interesa ir a otra cuestión, ver la página del Congreso, ver algunos ejemplos y ver cómo eso puede formar la esfera pública y después hablar justamente de cuáles podrían ser algunas propuestas para incorporar tecnologías de la información y la comunicación, propiamente Facebook, Twitter, ¿no? Estas redes sociales y los parlamentos como órganos de deliberación sin que necesitemos siempre que se abran estos ejercicios de, ok, abrimos un parlamento abierto de tales a tales días, inscríbanse y vayan los que quieran y a ver quién les hace caso, ¿no? Entonces, Parlaméricas, ¿no? Igualmente es una organización, una institución que promueve la diplomacia parlamentaria, ¿no? Y aquí están quienes los componentes, quienes lo componen, ¿no? Y obviamente, siempre en la noción de promover el diálogo político, en promover la cooperación, y es una institución que impulsa parlamentos abiertos, ¿no? En estos, ahí pueden apagar el micrófono, quien lo tenga prendido, por favor. Estos principios de transparencia, de rendición de cuentas, que es uno de los objetivos primordiales, ¿no? El escrutinio y, desde luego, la participación, ¿no? Además de eso, pues, aboga por otro tipo de agendas, ¿no? Igualdad de género, perspectiva de género, y se promueven otro tipo de agendas y trabajan en el acompañamiento de procesos electorales. Aquí están los países participantes y los órganos. Entonces, como ven, también el Parlamento Abierto forma parte de una agenda internacional, ¿sí? O sea, los propios países que van formando estas alianzas y que van estableciendo canales igualmente para mejorar esta idea de comunicación ciudadana, ¿no? Aquí tenemos algunos otros países del Caribe, ¿sí? De Sudamérica, en Parlaméricas, ¿no? Es una red igualmente de Parlamento Abierto. ¿Pueden apagar el micrófono que tenga prendido, por favor? Okay. Se mete el ruido. Déjenme. Hey. Fashion. A ver, ¿hay alguien que tiene su micrófono prendido? ¿Nos podría hacer el favor de apagarlo? Porque... O sea, bien normal, la gente no se asusta. Pero así, de verdad, como ves en la El compañero Jesús Renato tiene su micrófono abierto. Sí, por favor, apaguen su micrófono porque no me... Bueno, entonces decía, está inmersa esta red de parlamentos. Jesús Renato. Necesito que por favor apaguen el micrófono. Jesús. Porque se mete el ruido. ¿Tecnología no lo podría apagar, doctor? Sí, nos pueden hacer el favor de silenciar
el micrófono que está abierto, por favor. Sí lo tengo, pero casi nunca veo historia. Que se mete el... No. Es que yo no puedo desde aquí controlarlo. Compañero Jesús Renato. Que no nos está escuchando tampoco. Hay mucho entrenador personal ahí que le pagas y te dice qué hacer. Bueno, voy a continuar porque si no, no vamos a perder mucho tiempo. Voy a compartir ahora la página de la Cámara de Diputados, nada más para que veamos, ¿no? Cómo es que funciona o cómo podría funcionar el Parlamento en estos términos, ¿no? En los términos en los que decía, de acceso a la información, qué información está disponible. Entonces, nada más déjenme compartirles aquí ya silenciaron el micrófono. Déjenme compartirles la página. Me dicen si la ven, por favor. Sí se ve, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ya veo que sí se ve. Ok, entonces, por ejemplo, en los ejercicios de gobierno abierto y de parlamento abierto, saben, el parlamento abierto, formalmente hablando, son unos foros, ¿no? Que se abren para algunos temas, para que la ciudadanía acuda en determinadas fechas y participe en y de la deliberación, sin que eso signifique que lo que se diga en esos ejercicios sea vinculante en términos estrictos. No obstante, también significa que la información parlamentaria, lo que se trabaja, ¿no? Quienes integran esto, lo que vemos aquí, quienes integran los órganos, las comisiones, qué hace cada uno de las y los diputados, está en las páginas de internet, como sucede con el gobierno abierto, mecanismos de escrutinio público, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos entrar a las comisiones, aquí vamos a ver, por ejemplo, las comisiones, aquí no, bueno, aquí no me deja entrar, ¿no? Porque tendría que dejarme entrar rápido aquí está, ¿no? Entonces, aquí están las comisiones, ¿no? Si yo me meto, por ejemplo, a la Comisión de Asuntos Migratorios, me dice quiénes son, quiénes las integran, de qué partido, quién tiene la presidencia. Yo me puedo meter inclusive a la página de la o el diputado, ¿sí? ¿Qué asuntos tienen, no? Por ejemplo, aquí hay minutas, podemos ver cuáles son esas minutas, en qué consisten, ¿sí? Se reforman artículos, se dice... A mí se me quedó la página donde dice comisiones y ordinaria, no se está moviendo, no sé si a los A ver, compañeros. sí, estoy viendo qué pasa aquí, lo mismo. Déjenme ver, a ver. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Aquí, ¿no? Entonces, aquí vemos esto. Digo, me metí a una comisión específica, la Comisión de Asuntos Migratorios, le puse, déjenme ver si les regreso a ustedes también les regresa la página, sí, ya se ve bien. Entonces, aquí, bueno, inclusive más atrás, ¿no? ¿Quiénes la componen? ¿Quién la preside? ¿De qué fracción parlamentaria? ¿Sí? ¿A qué entidad de la República tienen su adscripción? También si son plurinominales, bueno, de representación proporcional, etcétera. Y luego, esta parte, ¿no? Que decía cuáles son las minutas, en qué consisten, podemos ver, bueno, iniciativas por este lado, ¿no? Cuáles son las leyes. El chiste, pues, es que accedemos a información, vemos, ¿no? Si se encuentra o no pendiente, si está resuelta, ¿no? Aquí todas estas están pendientes, pero están publicadas en la Gaceta, las iniciativas, y así sucesivamente. De tal manera, aquí le voy a cerrar esta pestaña, de tal manera que nos permite, vámonos aquí a esta parte de información parlamentaria, déjenme ver si ustedes lo están viendo también, ya no lo están viendo, entonces lo vuelvo a compartir.
esta parte de información parlamentaria, que podemos ver estadísticas, actas de trabajo, ¿sí? Consultar la Gaceta Parlamentaria, el trabajo, asistencias, ¿no? O sea, todo esto, que entonces, ¿en qué redunda? Por un lado, tenemos mayor escrutinio del trabajo, ¿no? Del trabajo legislativo, porque podemos acceder a él, podemos ver a ver quiénes van y quiénes no van. Vamos a ver aquí quién nos aparece, ¿no? Ah, bueno, este no se puede. Este no se pudo hacer. Votaciones, vamos a ver aquí. No tiene como demasiado, luego los alcances de esto no son como los mejores, ¿no? Pero bueno, Gaceta Parlamentaria, podemos ver quiénes intervienen, ¿no? Vean, aquí por ejemplo, ¿no? Las podemos ver en PDF, podemos ver la de hoy, ¿sí? Consultarla, jueves 3 de marzo, o sea, es la información fidedigna con la que se trabaja el mismo día en que se trabaja, ¿sí? Entonces, bueno, y aquí, ¿qué es lo que va a haber, no? Miren, todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, lo que tenemos con esto es acceso a información. Esto nos permite, como decía, escrutar de mayor y en mejor medida el trabajo que hacen las y los legisladores. Eso por un lado. Luego, los ejercicios de parlamento abierto, formalmente hablando, que significan, ¿no?, que se abren estos foros de discusión en donde se exponen argumentos, en donde se escuchan las posiciones de las y los ciudadanos, insisto, sin que tengan carácter vinculante. Pero vamos a una otra dimensión. Las redes sociales y el espacio público, porque decíamos que para la teoría habermasiana es importante la información, el intercambio, el discurso racional y el concepto de espacio público. ¿Cuál es el espacio público? Es aquel en donde la ciudadanía, las y los ciudadanos, e inclusive también los órganos del Estado, claro, los órganos del Estado cuando actúan como órganos del Estado en un órgano de deliberación, valga la redundancia, siempre van a estar actuando en un espacio público porque se discuten asuntos de interés público. El espacio público designa aquel lugar o aquellos lugares en donde se toman decisiones, en donde se discuten asuntos públicos, es decir, donde las personas en su individualidad dejan de ser maestros, trabajadores en general, ¿no? Dejan de ser una persona privada y discuten asuntos públicos, ¿sí? Y estos pueden ser, idealmente, aquellos en donde además se forma esta cosa denominada opinión pública. Normalmente el espacio público se designaba para los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Periódicos, televisión, radio, ¿no? Y entonces había portavoces, o hay portavoces, hay gente que tiene opiniones públicas relevantes con los problemas que eso implica, porque hay sesgos, ¿no? Sesgos por pertenencia a ciertos grupos sociales, socioeconómicos, ¿no? Cierto perfil demográfico, que es el que normalmente vemos en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces se reproduce de manera intencional o no, un cierto tipo de, no solo de discurso en formas de habla, en formas lingüísticas, sino de una especie de consenso. Entonces, había una opinión pública, digamos, limitada a una serie de personas que hablaban más o menos igual, de temas más o menos similares, y entonces, a pesar de esta idea de que se establecían diálogos racionales, que se hacían a partir de la argumentación, del intercambio de ideas, lo que veíamos era una subrepresentación de la mayoría de los grupos sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales digitales, las redes sociales virtuales? Que cambian esa noción, de algún sentido. Es decir, que las redes sociales virtuales se convierten ahora en una variante del espacio público. Y podríamos refutar si se trata de espacio público o no, en el entendido de que, por un lado, hay que ceder datos, ¿no? O sea, cuando yo navego en Facebook, en Twitter, lo que sea, hay una cosa que se llama caché, que se llama cookies, que yo acepto y que van a hacer uso de la información que yo vierta ahí, ¿no? Y que además no va a ser un uso necesariamente con fines públicos, sino con fines privados. Van a trazar un perfil mío, ¿no? Ya supimos, además, eso puede tener efectos políticos, supimos lo que sucedió con Cambridge Analytica, ¿no? O sea, hay una serie de peligros inherentes al uso de redes sociales que nos llevarían a pensar en su regulación o no, etcétera. Además de que no son públicas en el sentido estricto, son privadas,
son de empresas, pertenecen a empresas, y esas empresas tienen finalidades y sus finalidades son comerciales. Y los dueños de estas empresas lo han dicho muchas veces, ¿no? Nosotros vendemos información, ¿no? Y ahí vienen otros conceptos importantes en el uso de las tecnologías, que si la minería de datos, etcétera. Pero bueno, entonces podríamos discutir si son o no un espacio público. Lo que sí es que permiten que haya discusión de temas públicos, ¿no? De temas políticos. Han sido espacios, hay como diferentes teorías para hablar de las redes sociales. Hay una teoría que es optimista y que dice, claro, a partir de las experiencias de la primavera árabe, habrá quienes las conozcan, ¿no? La organización, que me parece que eso fue sobre todo en Facebook, ¿no? De algunas personas para protestar con los gobiernos, contra los gobiernos, y que supusieron de alguna manera simbrar el orden político en esos países, ¿no? Son teorías optimistas. Hay otras teorías que son negativas y que dicen, pues las redes sociales lo único que hacen es que refuerzan las situaciones políticas existentes, las desigualdades, ¿no? Es la misma política llevada a las redes sociales, pero que reproducen igualmente las mismas estructuras, tanto de desigualdad como de que no propician pues ningún tipo de diálogo y que lo único que hacen es que se amplifique el mismo ruido que existe en todos lados. Y hay una teoría que, sin ser pesimista, es escéptica. Entonces dice, bueno, es un lugar o son espacios que designan condiciones de posibilidad para el diálogo, ¿no? Es decir, no es que por sí mismas lo propicien, no es que por sí mismas lo nieguen, sino que pueden significar lugares en donde se puede dar un intercambio racional. ¿Por qué es importante esto para el caso de los parlamentos, no? Ya decíamos que los parlamentos son órganos de deliberación y de decisión, pero como complemento a la representación, a la legitimación parlamentaria, está la deliberación, los argumentos, los contraargumentos de las prácticas de razón, ¿no? Que están en los representantes, que están agrupados y que convierten en poder público. De tal manera que el Parlamento tendría, o es, una institución que refleja el pluralismo político de la sociedad. Hay quienes dicen, pues, que es un mapa en pequeña escala del país y que en ese pluralismo se hacen presentes en las cámaras los diversos intereses de la sociedad y que conforman el interés general, ¿no? Desde una concepción aristocrática, decía Edmund Burke, el Parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos hostiles de unos agentes contra abogados, sino una asamblea de deliberación ante una nación que tiene como interés la totalidad, de tal manera que la deliberación parlamentaria requeriría más que un espacio de diálogo y comprensión, sino de técnica, por eso hablamos de Habermas, ¿no? De cuáles son las condiciones de los argumentos racionales, una técnica que facilite la contraposición dialéctica de intereses, ¿no? Que asegure la manifestación de los buenos argumentos, tanto para los participantes cuanto para el público en general, ¿no? Esta es la creencia liberal, digamos, en cuanto al funcionamiento del parlamentarismo, ¿no? La Cámara cumple con su misión de reconocimiento del interés general. Perdón, es una llamada, pero ahorita no puedo contestar. Si los diputados no están atados a los deseos de sus circunscripciones, ahorita vimos ese elemento, ¿no? Y participan del debate dispuestos a variar su opinión cuando se presentan mejores argumentos. Sin embargo, el Parlamento, o en los parlamentos que algunos autores identifican como grupocráticos, que responden a intereses políticos de sus fracciones, donde se han asumido, ¿no?, que las decisiones políticas que llevan a cerrar los debates parlamentarios se toman en otro momento, como comentaba la compañera Cristian, por otros sujetos distintos a los que participan en la discusión de la Cámara, y entonces eso hace que las deliberaciones parlamentarias se desarrollen escasas de información, raquíticas en buenos argumentos, nulas de voluntad de convencimiento, ¿no? Esto que estoy diciendo no nomás son mis ideas, ¿no? Es como distintos autores que han visto esa problemática de la deliberación, de tal manera que el debate aparece como una mera sucesión de discursos enlatados, ¿no? No tienen mucho sentido, que en muchas ocasiones además son leídos y que consiguen o pretenden conseguir, en el mejor de los casos, frases, ¿no?, que impacten en los medios periodísticos, que puedan hacer titulares, abrir noticias, ¿no? Entonces, esto implicaría amenazas al buen orden y la libertad, ¿no? No es nada más
los excesos, los errores, la ignorancia, sino la necesidad de presumir, dicen algunos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer al Parlamento más deliberativo, ¿no? Si la deliberación parlamentaria hunde sus raíces en la fe de la filosofía ilustrada en la razón, entonces, no, porque el pensamiento ilustrado pensaba que la razón humana es objetiva, que es universal, que nos descubre verdades universales, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos, pues, para que el Parlamento cumpla con esa función con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que se establezcan como mejores fundamentos para el debate? Entonces, retomando la idea de las redes sociales, como saben, espacios que pueden potencialmente suscitar la deliberación, ¿cómo podríamos hacer esfuerzos para que hubiera, para que se incluyeran una mayor parte de opiniones? La idea es que, ajenos o más allá de la idea de los parlamentos abiertos en sentido estricto, ¿no? Como foros, ya lo dije, en donde con calendarios específicos la ciudadanía va y dialoga y es escuchada, y no necesariamente esto se traduce en que la toma de decisiones políticas vinculantes se vea plasmada, es decir, en la legislación se vea plasmada esa discusión, pero las redes sociales permiten horizontalidad, por un lado, ¿no? Es decir, claro, tiene sus asegúnes. No es lo mismo que yo, que tengo alguna cantidad de seguidores, a una persona que tuviera 40,000 o 600,000 seguidores, ¿no? Va a haber un impacto diferenciado entre aquellas y aquellos que participan y en la opinión pública, pero por lo menos las propias características de las redes sociales virtuales hacen que haya condiciones para que yo pueda, yo en mi individualidad, acercarme, contestar, dialogar, si es que tal cosa es posible, porque obviamente para ello necesitamos acompañarlo de una serie de otras cosas a las que ya me referí, ¿no? Información, racionalidad, buena argumentación, disposición de las dos partes, ¿no? De manera tal que las redes sociales no son por sí mismas eso, son, como decía, una condición de posibilidad para que suceda tal intercambio. Y en el caso de los debates parlamentarios, ¿cómo podríamos lograr? ¿Cómo podremos hacer uso de las redes sociales para vertir información? Porque ahí tendríamos como varios problemas, ¿no? Si ya de por sí los foros de parlamento abierto en sentido estricto implican dificultades, ¿no? Que si inscribirse, que si ir, que si participar, que quiénes pueden participar, quiénes no, por qué, cuándo intervienen, me toman en cuenta o no. ¿Qué pasa cuando una cosa es que yo me inscriba, ¿no? Y que se inscriban otras 20 personas o 10, 15 organizaciones en un lapso de 3 días podamos intervenir? Y otra cosa es que las personas en general quisiéramos todos participar. ¿Cómo le hacemos? Las tecnologías de la información y la comunicación lo permiten. Claro, se tendría que establecer una serie de lineamientos, pero, por ejemplo, con este uso de los hashtags, se podría, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer un ejercicio de parlamento abierto virtual sobre una temática específica. Claro, esto, nuevamente, va de la mano con la idea de que tenemos acceso a la información, que esa información no solo es fidedigna, no solo está actualizada, sino que la vamos a leer, ¿no? O sea, hay una tarea conjunta, ¿no? La vamos a leer, nos vamos a informar, estamos interesados y ese interés lo vamos a manifestar discursivamente a partir de argumentos racionales. Esto no quiere decir que vamos a prescindir de la política ni de las ideologías, simple y sencillamente quiere decir que vamos a tener mejores formas de argumentar en la esfera pública y de esperar una argumentación en el mismo sentido, ¿sí? No quiere decir que, a ver, si ni siquiera los especialistas se ponen de acuerdo, ¿no? O no en todos los casos, ¿no? Aún en debates racionales, como sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay muchos asuntos, o una buena cantidad de ellos, que se resuelven por mayoría de votos. En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se formulan votos particulares, no obstante que se vertieron razones jurídicas, ¿sí? Técnicas para decir que un problema debería de ser abordado, que los alcances de una figura tendrían que ser unos y no otros, y no obstante, hay controversia en cuanto a eso, ¿no? En cuanto al resultado. Entonces, quiere decir que el consenso es
muy difícil de alcanzarse un consenso total, pero sí, si se respetan las reglas de la argumentación, a pesar de que haya disenso, entenderemos que el argumento mayoritario, no necesariamente por ello el mejor, pero el argumento mayoritario va a prevalecer, pero es eso, es un argumento que está sustentado en razones, que está sustentado en información, que está sustentado en la escucha también de las posiciones que pudieran haber sido contrarias, que se pueden reformular, que se pueden retomar, etc. Bueno, entonces, ante el cúmulo de opiniones que podrían vertirse sobre un asunto en particular, ¿qué pasa con las redes sociales? Pues que se pueden filtrar. No únicamente para decir cuáles sí, cuáles no deliberan, sino, ya decía, ya sea por medio de los hashtags, que se hiciera hashtag una cosa o hashtag otra, y entonces ahí, a partir de eso, trazar matrices discursivas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que no tuviera que ver con nada, ¿no? Que no tenga que ver con nada polémico. La reforma de un artículo constitucional. Y entonces que se pusiera, y cualquiera que ustedes se imaginen, entonces que se pusiera un hashtag a favor, otro hashtag en contra, y se vierten una serie de razones. Esas razones, insisto, los algoritmos pueden hacer un trabajo importante de establecer matrices, ¿no? ¿Cuáles son los principales argumentos? Porque tampoco es, a pesar de la pluralidad de opiniones, a pesar de la pluralidad de personas que podrían participar, que potencialmente serían todas, ahorita vemos cuáles son las vicisitudes de esto, ¿no? Pero potencialmente son todas y todos. Entonces, todos podríamos mandar un mensaje, un tweet, le ponemos el hashtag a favor y ponemos una serie de razones. La verdad es que independientemente de que puedan ser 10,000 o 100,000 personas las que participen, las razones no van a ser 10,000, no van a diferir tanto unas de las otras. Normalmente vamos a encontrar una serie de matrices que nos podrán permitir agruparlas en 3 o 4 a lo mejor. Entonces, esas 3 o 4 nos van a dar justamente, van a arrojar matrices de discurso, que van a decir, ok, las razones principales para estar a favor, de acuerdo con la ciudadanía, son estas o estas. En el otro sentido, las razones de las y los diputados, ellos sí se pueden posicionar de manera más fácil por bancada o en lo personal, como ya lo hacen, y esto también permitiría, por ejemplo, ¿no? Que hubiera, claro, esto tendría que estar como regulado, por eso dije, habría que tener alguna reglamentación en ese sentido de, bueno, en ciertos espacios, ¿no? O sea, sí habría una limitación temporal, a diferencia de lo que pueda suceder con el gobierno abierto, ¿no? En donde la información está ahí, yo la puedo replicar en cualquier momento. La naturaleza propia de la deliberación parlamentaria hace que los asuntos que se vayan a discutir, que se vayan a aprobar o no, pues esté sujeto a tiempos, de manera tal que también habría que sujetar a las y los que estén dispuestos a participar en este tipo de ejercicios a una temporalidad específica, ¿no? Y decir, bueno, vamos a hacer el parlamento virtual de 10 a 1 de la tarde, el día 3 de marzo de 2022, en el tema siguiente, ¿no? Obviamente, se puede convocar al ejercicio, se puede decir, recuerda, tal día habrá un parlamento abierto de tal cosa, sigue habiendo, claro, restricciones. En el sentido de, en el caso de los estados abiertos, perdón, en el caso del gobierno abierto, en el caso de la justicia abierta, con sus respectivas variantes, con sus respectivas características, pues la información ahí está, yo la puedo consultar. Claro, en el caso de los gobiernos, por ejemplo, veo cómo se instrumenta determinada política pública, las razones. Bueno, hay un asunto, hablando de gobierno abierto, no me voy a meter porque puede tener algo de polémico, pero que ayer estuvo en la discusión pública, ¿no? La cancelación de las escuelas de tiempo completo. Yo no voy a emitir ninguna postura al respecto, pero sí vi que hay mucha gente que dice, ok, pero ¿con qué datos te basas, no? Entonces, ahí hay un ejercicio. Solo pongo el ejemplo para el comentario, sin entrar en la discusión de fondo, que además yo ni sé nada, no podría decir absolutamente nada, pero hay una intención de escrutar una decisión de política pública del gobierno y pedirle razones. Y que además esas razones ya no solo se piden, solicito la información, ¿no? Lo que habíamos dicho con el acceso a la información, sin que esto signifique prescindir de él, ¿no? Pero solicito la información por medio de la cual me proporciones los datos para la ejecución de tu política pública, y pues a lo mejor cuando me la dan, pues ya la ejecutaron y pues ya acabó. Otra vez, esto no significa, por si hiciera falta reiterarlo, que el gobierno o que yo vaya a tener una incidencia directa.
a la hora de pedir información, a la hora de solicitar, a la hora de discutirlo en la esfera pública o en las redes sociales, no significa que el gobierno vaya por esa razón o a darme la información que yo solicito o a cambiar su decisión, porque no son ejercicios vinculantes, son ejercicios de diálogo, de escrutinio, de acceso a la información y de proporcionar argumentos. Lo que sí supondría es que, no sé si para ese caso en específico, me imagino que sí, porque habrá un debate que la verdad no he seguido, pero habrá un debate al respecto. Habrá quienes, a partir de lo que se diga en esas redes sociales, por eso son importantes, más allá de sus vicisitudes, lo que se diga ahí va a ser retomado en otros medios de información, va a ser retomado en otros programas de opinión, en otras columnas, ¿no? Y se irá forjando una opinión pública de ese tema, ¿no? Inclusive, aun si no se retomase en ninguno de estos otros medios, al ser estas redes sociales virtuales, canales de información, canales de diálogo, ahí mismo se está dando un debate, ¿no? Otra vez, no necesariamente, aunque idealmente sí, el debate tiene que ser forzosamente con los órganos del gobierno. Los órganos del gobierno, al abrir los datos, están manifestando una voluntad de apertura de la información, que no necesariamente se traduce, aunque idealmente sí, lo vuelvo a decir, en apertura para el diálogo, en apertura de, ok, te voy a explicar, te voy a decir, te voy a convencer, porque finalmente seguimos en la idea de la democracia representativa, en donde los órganos de representación y de gobierno tienen la titularidad de sus competencias y pueden hacer uso de las mismas en la forma que lo estimen conveniente. Para eso fueron electas y electos, pero aquí es argumentar las razones del por qué. Me parece que últimamente sí ha habido una mayor presión social que ha llevado, en algunos casos, a corregir, a fundamentar de otra manera, o por lo menos a justificar, no sé si convincente o no, pero justificar algunas decisiones, ¿no? Entonces, esta parte resulta importante porque, insisto, se discuten en estas variantes de las esferas públicas asuntos en donde se solicita que se fundamenten las decisiones. En el caso de la justicia abierta pasa algo parecido, pero además tiene un componente adicional, ¿no? La justicia abierta implica, igual como lo vimos en el Parlamento abierto, entre otras cosas, toda la información jurisdiccional ahí disponible, incluidas las sentencias. Pero algunos asuntos, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estableció mediante un acuerdo general que los asuntos que por su trascendencia y relevancia así lo ameriten, se puedan dar a conocer previo a que sean discutidos en el Pleno, es decir, el proyecto de resolución, y se dirá eso, ¿no? Es un documento de trabajo, esto se va a discutir, pero estos son los motivos y fundamentos que el magistrado o magistrada ponente expone y va a defender cuando formule el proyecto correspondiente de esta resolución, ¿no? Y es relevante, es importante que se dé a conocer previo a que se discuta por tales razones, y entonces ahí ya hay elementos para la discusión pública. Sucedió en un caso en octubre de un partido que no obtuvo su registro como partido político nacional, que lo buscaba, un recurso de apelación que se resolvió en la Sala Superior después de un acuerdo del INE y que se dio a conocer previo a su discusión. Entonces, esas son diferencias, ¿no?, del gobierno, que puede ya haber ejecutado una obra o ya haber propuesto una decisión, y se forman estos distintos nodos, estas distintas redes, estos distintos argumentos para pedirle razones al órgano correspondiente para fundamentar su quehacer. Y en el caso del Parlamento abierto, lo mismo, ¿no? ¿Por qué una determinada ley? El Parlamento abierto, que la versión más reciente, que terminó, me parece que terminó el 28 de febrero, fue de la reforma eléctrica. Participaron y dejaron de participar también algunos consorcios que tenían algún interés al respecto, pero insisto, si además de ello, así como en la justicia abierta se da a conocer previa a su discusión, se hiciera eso en un ejercicio de Parlamento abierto, ¿no? Este día se va a votar o se va a discutir, vamos a discutir en el Pleno tal propuesta de reforma constitucional o legal, lo que sea, y se va a hacer un ejercicio de Parlamento abierto virtual, que va a estar abierto, valga la redundancia, va a estar sujeto a la temporalidad de 10 de la mañana a 1 de la tarde, horario del centro de México, ¿no? Y entonces, pues quienes quieran participar utilizarán el hashtag tal y el hashtag tal, y decía, se van a hacer matrices discursivas,
mismas que serán retomadas por las y los diputados en el Pleno que así lo decidan. Sigue siendo un ejercicio facultativo, más no imperativo, porque no se supone, como he dicho, suplantar al órgano de representación, sino establecer condiciones de diálogo que permitan una mayor fundamentación. Voy a regresar a la presentación para terminar, ¿no? Para terminar los aspectos conceptuales, ¿no? Ya dije que había esta red de Parlamento Abierto. Voy a poner la presentación en grande, aunque me regrese al principio, ¿no? O sea, cuando hablamos de la ejecución del Parlamento Abierto, estamos hablando de una cosa, de los portales de Internet, de la información que ahí se vierte, de cómo puedo dar seguimiento al trabajo legislativo. Cuando hablamos, y hablamos también de las asambleas o de los ejercicios de Parlamento Abierto en sentido estricto que se llevan a cabo, que están restringidos a aquellos en los que se solicita o que se establece que se va a discutir en Parlamento Abierto. No todas las iniciativas, también sería bastante difícil que todas se discutiesen de esa manera. No tenemos ni el tiempo, ni ellos, ni nosotros para discutir todos y cada uno de los asuntos. Ahí vienen los criterios de relevancia, ¿no? ¿Cómo definimos cuáles sí, cuáles no? ¿Cuáles impactan? Porque todos impactan en la comunidad política, a final de cuentas, ¿no? Pero ¿cuáles impactan más? ¿Cuáles impactan menos? ¿Cuáles tienen un interés social trascendente? También es parte de formar la discusión pública, ¿no? Pero bueno, estas redes lo que hacen es intercambiar, como dice aquí, ¿no? Realizar talleres, darles información a las y los legisladores para sensibilizarlos en estas materias, ¿no? Y obviamente siempre con el elemento discursivo, ¿no? Estas resoluciones no son, o bueno, estas capacitaciones, estas ideas, estas herramientas, no son vinculantes en el sentido de que haya una obligación jurídica, exigible, permanente, para que las y los parlamentarios cumplan con los principios del Parlamento Abierto, aunque, insisto, ya desde el hecho de que en los portales de Internet existe la información disponible correspondiente, hay un ejercicio de escrutinio. Ya desde que en las redes sociales se discuten algunas cosas relativas a las decisiones que se toman a nivel gubernamental, a nivel legislativo o a nivel judicial, hay un escrutinio público y, por lo tanto, una obligación, así fuera una obligación nada más de, bueno, pues para que no me estén molestando voy a tener que decir, pero finalmente una obligación de rendir cuentas, ¿no? De explicar los porqués de una determinada decisión, ¿sí? Este tema, no me meto a su contenido, no hago ningún pronunciamiento en ningún sentido, pero este tema de la reforma eléctrica ha suscitado varios debates, varios foros, ¿no? Y va a seguirlo suscitando, ¿sí? Ha puesto en tensión varios conflictos políticos de distinta índole, históricos, ¿no? Y entonces eso va formando opinión pública. Independientemente del resultado, hay una discusión más o menos amplia, más o menos robusta, más o menos fundamentada de los temas que se tratan, ¿sí? Como ciudadanía, bueno, la información es más o menos fácil de acceder a ella, ¿no? No solo la información digerida por quienes han vertido alguna opinión en alguna columna, en alguna participación de televisión, sino la información de qué contiene la iniciativa, qué promueve, cuál es la exposición de motivos, cuáles son los posicionamientos, ¿no? De unos y de otros, por qué. Inclusive en el ejercicio de Parlamento Abierto podríamos ver qué fue lo que se dijo, quiénes participaron, cómo participaron, qué expusieron, ¿no? Y qué argumentos dieron para ello. Entonces, de esta manera tendremos más elementos también nosotros para participar, sea directa o indirectamente, para escrutar el trabajo, que esa es la finalidad más importante, ¿no? Hay estas alianzas también para los parlamentos abiertos, que insisto, esto no significa que el hecho de que existe esta alianza obligue a todas las y los parlamentarios a cumplir con los principios, con las acciones de los parlamentos abiertos, ¿no? Que esos, digamos, puedo firmar la alianza, puedo decirlo, pero a final de cuentas también queda un poco en la voluntad de los integrantes, de las integrantes para realizarlo, no obstante que ya hay como muchos otros elementos a los que puede acceder la ciudadanía para saber qué es lo que se discute, por lo menos de manera formal, ¿sí?
Pero esto, otra vez, puede redundar en, si eso es lo que se discute de manera formal, yo le puedo preguntar también de manera formal, porque en las páginas de internet también están pues, los correos electrónicos, yo no sé si contesten o no, está la variante de las redes sociales, que si se hace una organización más robusta, sí puede significar para un parlamentario, para un grupo parlamentario en particular, tener que justificar sus decisiones, ¿no? Entonces, sí hay como más elementos para esta esfera pública, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes forman esta alianza para el Parlamento Abierto, no? Es, otra vez, decíamos, una iniciativa de ciudadanas, o son iniciativas de ciudadanas y ciudadanos que buscan mayor participación en el entendido de suponer relaciones horizontales entre los órganos en este caso, representación y la ciudadanía, ¿no? Y obviamente, esto que decíamos, conjuntar la rendición de cuentas, el acceso a la información, la participación con las tecnologías de la información, como ya establecí, ¿no? Aquí están algunas de las organizaciones que forman parte de la Alianza para el Parlamento Abierto, esto de manera descriptiva, que son distintas, que tienen diferentes visiones. Y bueno, esto por último, ¿no? ¿Cuáles son los principios del Parlamento Abierto? El derecho a la información ya lo referí, ¿no? Como derecho para que la ciudadanía se entere cuáles son los datos con los que trabaja, en este caso, el Parlamento, ¿sí? ¿Quiénes lo componen? Todo lo que de manera muy general vimos en la página, ¿no? ¿Quiénes componen qué comisiones, qué minutas, qué se discute, cuál es el estatus, qué se dijo en la Gaceta Parlamentaria, cuáles son el orden del día? Puedo consultar las iniciativas, puedo consultar el diario de debates, ¿no? Obviamente también la participación ciudadana en el sentido que ya lo habíamos comentado, que lo hemos comentado en toda esta sesión, la información de los parlamentarios, ¿sí? De todo tipo, ¿no? Información parlamentaria en estricto sentido, legislativa, pero también del presupuesto, información sobre legisladoras y servidores públicos, ¿no? Histórica, esto que dijimos ayer de datos abiertos y no propietario, que se pueda descargar, en este caso, bueno, si voy a descargar una iniciativa, pues esto va a ser el PDF, pero no tendré que convertirlo, no estará sujeto a derechos de autor, lo podré imprimir, ¿no? No tendrá que ser un archivo que esté encriptado, por ejemplo, ¿no? Que sea accesible y que se difunda. Esto es bien importante, no solo en la página de internet, también los propios grupos parlamentarios podrán y tendrán que hacer uso de las redes sociales o de los distintos espacios públicos para difundir su actividad, ¿no? Los canales de comunicación, digamos, tradicionales, pero también potenciados por las redes sociales, ¿no? Conflictos de interés, cuando los hubiera, y que se legisle a favor de gobiernos abiertos, ¿no? En general, igualmente, los datos con los que trabajan los gobiernos, las razones de las políticas públicas que se establecen, sean del conocimiento de todas y de todos, ¿no? Bueno, pues en eso ahí voy a dejar la presentación y la clase. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hoy fue un poquito accidentada la sesión, pero no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que deseen formular hasta aquí. ¿Todo bien? Bueno, como siempre, además de agradecerles, les digo, espero que se hayan colmado como sus expectativas. Cuando se inscribieron a este diplomado y vieron un módulo sobre Parlamento Abierto, pues que hayan quedado respondidas algunas de las dudas que se puedan haber planteado, a ver si, bueno, ¿qué es el Parlamento Abierto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se inserta en los mecanismos de participación ciudadana? ¿Cómo se construye ciudadanía? ¿No? ¿Por qué construyen ciudadanía? Y cuál es el concepto de democracia al cual se adscriben, ¿no? Por mi parte, reitero los agradecimientos y pues, sí, Carla Denise, por favor. Gracias, doctora Alonso. Ahora sí que aprovechar, agradecer primeramente por siempre sus interesantes clases y la dinámica que nos pone y el contexto, ¿no? Creo que es un tema muy interesante que tal vez algunos lugares sí lo han vivido, aquí en Michoacán, bueno, yo no lo he visto, no sé si, creo que hay una compañera que también es de aquí, ¿no? Ella puede precisar, pero creo que es interesante cómo en ocasiones, por todo lo que nos comentó, podemos ver que en ocasiones se puede no se lleva a cabo como debe de ser, ¿no? Desgraciadamente, por
hace rato comentaron que está muy politizado esto. Pero bueno, creo que es un tema que también hay mucho que desarrollar e implementar para ver si realmente puede ser funcional en cada lugar, ¿no? Porque cada lugar es diferente y todos tenemos, cada estado vive situaciones, el municipio vive situaciones diferentes, ¿no? Entonces creo que es interesante este tema que nos hizo usted referencia y de antemano agradezco estos 2 días que nos compartió de su conocimiento. Sería cuanto, doctor. Gracias, no, gracias a ustedes. Es un proceso, vamos, ¿no? O sea, la idea es que paulatinamente se vayan creando estas condiciones, que además son condiciones de posibilidad, o sea, ideales para que haya intercambio, para que haya diálogo, para que la ciudadanía no sea nada más como pasivamente, bueno, yo voté y ya no me involucro más, ¿no? Son como mecanismos que intentan un mayor involucramiento, una mayor justificación por parte de las autoridades de su labor, pero claro, es gradual y esperemos pues en algún momento incluir a más personas. La herramienta existe, es imperfecta, desde luego tiene sus vicisitudes, también las conexiones a internet no son iguales para todas y todos, ¿no? A nosotros es muy fácil decirlo, pero hay lugares en donde o no llega la señal, o no hay condiciones materiales ni económicas para que tengan, ya no pensemos en internet, no hay agua, entonces, digamos, hay muchas condiciones de desigualdad que no se atenúan con esto, y que tampoco nos podemos quedar contentos como, no, bueno, ya hay parlamento abierto, hay esfera pública, hay democracia liberal, y entonces todo bien, porque hay muchos rezagos que también tendríamos que atender previo a preocuparnos por esto, ¿no? Desde luego. Gracias. Maestro Joel López, por favor. Gracias, igual para agradecer, felicitar y saludar a todos, esperar que todo después del temblor esté muy bien. Y muy breve, yo creo que este ejercicio que se expuso el día de hoy, me parece que es un pilar que en el futuro seguramente va a fortalecer y va a enriquecer lo que es la democracia. Lamentablemente mi percepción ahora es que pareciera una simulación. Ojalá que me equivoque, ojalá que los ejercicios que se han realizado sean realmente fructíferos, pero habría que dotar de mayores herramientas para que esto sea vinculatorio, que sea evidente que las opiniones que se vierten por parte de la ciudadanía, de las organizaciones civiles, sean tomadas en consideración. No solamente en el papel, no solamente en la intención de recibir las opiniones, sino de valorarlas, ponderarlas, contrastarlas y las que sean realmente técnicas, positivas y propositivas, pues incluirlas en los mecanismos que pues los congresos locales y Congreso de la Unión tiene a su cargo para producir las leyes y positivizar el derecho. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias. Desde luego ese es el desafío, ¿no? O sea, no nada más que, bueno, pues se hizo y como dicen, siempre queda como la noción de que parecía una simulación. Pues sí, qué bueno que hablaste, pero pues de todas maneras la decisión ya está tomada. Ese es uno de los grandes desafíos. Nuevamente, o sea, sí tiene como varias vicisitudes, ¿no? Desde luego. Claro, lo importante es seguir haciendo uso de la herramienta para que tenga más peso, ¿no? O sea, no abandonarla de, no, pues es que como es simulación, pues ya no. Efectivamente puede haber esa noción, efectivamente puede ser cierto que sea una simulación, pero en la medida en que haya mayor presión, mayor debate público, también se va a exigir que cada vez, me parece a mí, de mayor medida, sea o deban ser o sean justificadas las resoluciones de los distintos órganos de gobierno, ¿no? Ya no la tendrían, suponiendo que hubiera una tensión, no siempre tiene que haber tensión entre ciudadanía y gobierno, ¿no? Pero cuando la haya, que esta, en todo caso, se resuelva de manera dialógica, ¿no? Podrá no gustarnos, pero al menos se hizo un ejercicio de convencimiento, digamos, ¿no? Pero sí, quedan muchísimos desafíos con este mecanismo, ¿no? Pero, pues bueno, hay que seguir usándolo, hay que seguirnos informando en la medida de lo que sea posible y escrutando la labor legislativa. También es bien difícil, otro de las vicisitudes es que pues no, tampoco tenemos como mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Nos dedicamos a nuestras cosas, habrá quienes estemos un poquito más cercanos a esto que otros y otras, y obviamente eso requiere de tiempo, requiere de involucramiento, y no todo el mundo tiene, primero, el tiempo, y segundo, pues no todo el mundo les interesa, ¿no? Entonces, ahí tenemos como otros desafíos, otras vicisitudes, ¿no?
Tenemos un comentario que dice de simulación democracia en gran parte del siglo XXI, antes de los 90. Seguimos en el largo camino de la construcción de la democracia y sus diferentes tipos, sí, sin duda. Uno de los cuales tendría que ser la creación de relaciones sociales horizontales. Por eso es la propuesta de que la democracia sea más que procedimientos, aunque también sean procedimientos, relaciones sociales fundadas en el diálogo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Las diapositivas sí, se las comparto. Me pueden escribir a este correo, aunque también están en el repositorio del diplomado. Pero me pueden escribir aquí. Normalmente contesto el mismo día, si no, contestaré al siguiente. Bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre, un gusto charlar con todas y todos ustedes. Nos vemos la próxima. Y pues que tengan un feliz jueves. Ya se acerca el fin de semana, eso lo hace doblemente bueno al día de hoy. Y nada, muchas gracias. Hasta la próxima. Buen día.